Bien, pues bueno, hoy tenemos dos cosas pendientes. Vamos a ya cerrar esta parte de la pedagogía, bueno, la introducción a la pedagogía, que es el documental de la educación prohibida. Hoy terminamos con eso, ajá. Y pues bueno, sí me van a hacer un análisis de pues una hoja o una cuartilla en su cuaderno o en internet, en computadora. Repito, los que Internet. tienen Así sí se puede. letra de doctor, ujú, háganlo por favor a computadora. Chales. ¿Sale? Repito, los que tienen letras de doctor, para que no se ofendan, pues, de doctor, háganlo por favor en la computadora. ¿Sale? Por ahí ya alguien dijo, chale, ¿está hablando de mí o qué? Bien, sí, y para terminar esto, entonces lo subo a la plataforma de Classroom y ahí me hacen Oh su mames, un millón de análisis. Creo que no está fotografías. complicado, ya estuvimos hablando, tenemos un montón, ¿no? Este, para que analizamos, pues, y ya vamos ahí. Háganlo, pues, en un texto, en una cuartilla, lo que ustedes creen, y lo van a subir al Classroom, ¿sale? Y empezamos con la pedagogía crítica, pero antes terminamos lo que dejamos pendiente el día de ayer. Ayer estábamos en esta diapositiva, ¿no es cierto? Estábamos en esta. Nos quedamos justo, si no mal recuerdo, en la diapositiva, perdón, en esta diapositiva estábamos hablando sobre la psicología, ¿cierto? Si no, corríjanme. Estábamos en la psicología, que la psicología fue la primera ciencia que empezó a poner tal cual, tan específicamente, estándares de edad y de comportamiento. ¿Sí vamos ahí o no habíamos pasado eso? No, todavía no, maestra. Todavía no, seguros que todavía no hablamos de la psicología. Yo estoy segura que en uno de los dos grupos me quedé hablando de la psicología y el grupo anterior me jura y perjura que no. Entonces yo dije, sí, es con este grupo. Y me dicen que no también. Entonces, no sé si soñé. Hablamos ya de la diferencia entre escuela y educación, ¿no? Sí, eso sí. También mencionamos que específicamente es muy visible en educación primaria, preescolar, donde pues el maestro no mira las necesidades reales del alumno, sino pues educa a partir de sus necesidades de él, no de lo que el alumno necesita aprender. Eso también lo vimos. Sí, también. Ok, gracias. Ya estoy asustada porque estoy pensando que no me ponen atención y que Creo, hablo como loca. es que no me acuerdo que creo ya después nos seguimos en el otro punto y se puso interesante, pero ya había acabado la clase y ya no continuamos. Ah, bueno, sí, entonces sí nos quedamos casi aquí en la psicología. Porque incluso habíamos hablado, les comenté del documental de Eduardo Galeano, ¿no? Que se llama El orden criminal del mundo y que habla acerca del miedo, que menciona que el miedo pues es el arma más poderosa y más eficiente para controlar a las personas, para manipular a las personas y esto se ha utilizado a través del tiempo, según Eduardo Galeano, y a mí me parece muy prudente, tiene razón, siempre nos han metido miedo por todo. Y esto para que nosotros nos comportemos.
de cierta manera. Ahí lo vemos también en todas las manifestaciones que han habido a través de la historia. La sociedad quiere expresar alguna inconformidad y entonces pues se le va encima, ¿no? Las fuerzas armadas y hay violencia. Y igual los estudiantes quieren ahí pues hacer una petición, quieren pedir algo y entonces, pues, ¿qué ha pasado a través de la historia, no? Ya lo habíamos mencionado, el movimiento del 68, Ayotzinapa, entre otros movimientos. Entonces, pues sí tiene razón Eduardo Galeano, el miedo es el arma más poderosa, más incluso efectiva que las balas. Eh, entonces, pues bueno, la escuela pues busca justo eso, ¿no? Decíamos, hacer ciudadanos que obedezcan, ciudadanos que no se salgan de las reglas. Sí. Prácticamente ahí está entrando la psicología porque es la depresión, como dice Sigmund Freud, depresión social, la falta de quererse, ¿cómo se llama? Exponer ideas por el miedo. Y también asimismo también son dentro de un salón el miedo al rechazo de los compañeros, al rechazo del mismo profesor, hace que no quieran exponer algo más su punto de vista. Ok, gracias. Bien. Y pues bueno, también mencionábamos que la psicología fue de las primeras ciencias que empieza a poner estándares de edad y de comportamiento. Es decir, pone ciertas etapas, ¿no? Y ahí lo tenemos un ejemplo claro, Piaget. Ciertas etapas, es decir, el niño de esta edad a esta edad tiene que comportarse así y tiene que haber aprendido tal, porque incluso en la última etapa, que ya es de operaciones más complejas, pues ya en la última etapa el niño tiene que aprender, o el adolescente tiene que aprender ciertas cosas. Ajá. ¿Y qué pasa entonces? Antes la psicología, cuando empieza a poner todos estos estándares, empieza a ser muy estricta. Ahorita ya es, sigue siendo estricta, pero bueno, ahí se busca que sea un poquito más flexible, ¿no? Porque antes era muy estricta en estos estándares y entonces era que si tú, niño, salías o te saltabas, no te podías saltar etapas, o si a cierta edad, a cierta etapa, donde tú tenías que aprender a hablar, no hablabas, uy, ya pasaba algo fuera de lo normal, algo que el niño no estaba cumpliendo, el niño no está cumpliendo con su etapa y entonces no es normal, es anormal. Y entonces la psicología empieza a poner estos términos de lo que es normal y lo que es anormal. Y los niños que salían de este orden, de estos estándares de edad y de comportamiento, pues eran señalados con algún problema, con alguna enfermedad. Entonces el niño ya tenía una enfermedad y empieza la psicología a medicar con psicofármacos. Y ahí tenemos cuando surge también la psiquiatría, que siempre que vas a un psiquiatra, ¿qué es lo primero que te dan? Antidepresivos, sedantes. Y ahí te tienen, ¿no? Todo apaciguado, todo callado. Entonces, pues, ¿qué dice la pedagogía? No, es que no tenemos que encasillar tanto a las personas, no tenemos que ser tan rígidas, tan por etapas. Puede que, y está comprobado, ¿no? De pronto que un niño no habla cuando tenía que hablar, no quiere decir siempre, claro, si está la posibilidad de que el niño tenga como algún problema de lenguaje o que sí está la posibilidad y sí ahí la psicología vino a
a darnos, pues, algunas herramientas para poder determinar eso, pero no siempre. O sea, se ha comprobado que a veces cuando a las personas, a los niños los llevan con el especialista, pues resulta que no es que tenían una enfermedad, resulta que es que el niño, o sea, que igual no era el problema con el niño, sino que era con los papás. Porque entonces el niño nada más hacía esto y la mamá luego le daba agua, lechita, ¿qué quieres, mi amor, no? Y entonces ya, tomaba la leche. Y el niño hacía esto y le daban dulce. Y el niño hacía, así me explicó, o sea, el niño está tan consentido que no tenía necesidad de hablar. Se evitaba la molestia de hablar, ¿no? El cansancio. Y entonces, ¿qué decía el especialista? No, mamá, es que no tienes que ponerle hacia el niño todo. Déjalo que él pida de acuerdo a sus necesidades. Si quiere agua y te hace así y no se la das, va a seguir haciendo esto, ¿no? Pero va a llegar el momento en el que su necesidad obviamente va a ser tan grande y te va a decir, agua, inténtalo. Y sí, ¿no? Después, ya después de tiempo, los niños, pues como la mamá ya no los pelaba, pues ya tenían que empezar a nombrar las cosas y las que no sabían nombrar las tenían que aprender para comunicarse y para pedir, pues lo que ellos querían. Entonces ahí a veces decían, no, es que el problema no está en el niño, más bien estaba en la mamá. ¿Sí me explicó? O sea, hay otras posibilidades. No es que a fuerza suceda que si te sales de una etapa, ya tienes un problema o ya tienes una enfermedad. No. Ahí pueden suceder, pues, infinidad de cosas, ¿no? Se tendría que hacer una evaluación del especialista y además, si se puede, de su maestro, ¿no? Una evaluación psicopedagógica. Y entonces, pues muchas veces hoy en día también retomamos eso. ¿Cuántos niños en la actualidad no están diagnosticados? Más bien, ¿cuántos niños en la actualidad están diagnosticados con trastorno de hiperactividad o déficit de hiperactividad, déficit de atención y todos estos ya sobrenombres que les han puesto? Casi todos, casi todos, casi todos. A nivel preescolar, el más del 50% está diagnosticado con hiperactividad. Más bien, no diagnosticado por especialistas específicamente. A veces los papás o los maestros o todos, la familia dice, ay, es que es bien latoso, es que creo que tiene hiperactividad. Incluso nosotros lo hemos dicho, ¿no? Cuando estamos en un salón de clases o en un kinder, en el kinder de mi sobrino, le decimos, no, es que mi sobrino sufre hiperactividad porque no se está quieto y está así de un lugar a otro. Eso no es hiperactividad. Dice el documental, los niños a esa edad, pues obviamente tienen ese ímpetu, esa energía, esa sed de conocimiento y entonces quieren tocar todo porque quieren explorar, porque quieren conocer, ¿no? Porque tienen esas ganas de, y no me quiero estar quieto porque quiero ir a jugar, quiero... Y no precisamente es que tengan trastornos de hiperactividad. Yo a veces cuando mis alumnos dicen, es que creo que tiene hiperactividad maestra, o lo aseguran, ¿no? No es que el niño, cuando me acuerdo que iban a hacer sus prácticas, regresaban y decían, no maestra, y es que en el salón, que contaban su experiencia, no maestra, y es que en el salón había ese niño que le cuento tenía hiperactividad, y yo, ¿quién lo dice? ¿Tú o te entregaron un diagnóstico oficial de un especialista? Una hoja donde dijera el niño y su evaluación. No, pues es que yo digo porque era muy latoso. No, pues es que entonces no lo confundamos con una
con una enfermedad, ¿no? Entonces, pues siempre pasa eso, que luego las personas que se salen de esas reglas de comportamiento ya las excluimos, ya tienen un problema, ¿no? Algo pasa ahí que no están entrando de la normatividad porque no se comportan y entonces inmediatamente la señalamos con un problema. Y entonces, pues eso no tendría que ser. Eso no tendría que ser porque nosotros creemos que un niño a los 5 años tiene que ser un niño tranquilo, quieto, que está en la tele viendo, sentadito en el sillón. Y no. Porque es esa edad en la que los niños quieren estar explorando. Entonces estamos confundiendo ahí diversidad con enfermedades. Hay ahí un documento oficial a nivel mundial, ¿no?, de la UNESCO, donde menciona que todos los países deben de educar para la diversidad y que educación para todos y que respetar las diferencias y no sé qué más. Pero no estamos educando con la diversidad porque vemos a este niño que tiene otros intereses, otras experiencias, otras características diferentes e inmediatamente lo relacionamos con una enfermedad. Entonces, no estamos educando para la diversidad. Diversidad es que todos los niños y niñas tengan intereses, gustos, experiencias diferentes a sus demás compañeros, y creo que todos los tenemos. Hay una diversidad, en nuestro salón hay diversidad, en su grupo hay diversidad, porque todos son diferentes, porque lo que te gusta a ti no le gusta a su compañera, las experiencias que tiene su compañera no las tienes tú, entonces eso es diversidad. Pero cuando esa diversidad, por ejemplo, se sale de lo común, entonces empezamos a señalar que el niño tiene un problema, que el niño tiene una enfermedad, porque no cumple ese niño ciertos criterios de lo que está plasmado como norma, de la normatividad. Yo también lo tengo. ¿No? Y entonces es el raro, el alumno raro. No sé si les pasaba de pronto que en su prepa siempre había un alumno raro en el salón. Que él es el raro, ¿no? Yo recuerdo que hasta cuando a mí, en la secundaria, teníamos en mi grupo un niño, hasta que le pusieron así, el raro, ¿no? Y ya él decía, ¿cómo te dicen raro? Que por cierto, el muchacho se terminó suicidando ya, grande, yo iba a la universidad cuando me enteré que pues se suicidó, ¿no? No supe en realidad por qué fue, pero... Entonces empezamos a etiquetar, ¿no? Empezamos ahí a separar. Bien, otro punto que toca el documental es la enseñanza del arte. Y por ahí no recuerdo si lo decíamos en este grupo o en el otro grupo, que estamos confundiendo la enseñanza del arte con las manualidades. O sea, creemos que educación artística es enseñanza de manualidades. Y no es lo mismo. O sea, se supone que se busca que en la educación, en el sistema educativo mexicano, haya enseñanza para el arte, enseñanza del arte. ¿Y qué es eso? ¿Qué implica la enseñanza del arte? Pues que el niño pueda crear con libertad, que pueda crear, ya sea en teatro, en baile, en pintura, en lo que quiera, pero crear con libertad. Lo que no hay en las escuelas. En las escuelas, ¿cuál es la enseñanza del arte? Manualidades. Por ahí creo que en este grupo alguien lo decía, pareciera que es clase de cositas, ¿no?
Y entonces te enseñan que hacer globos de papiroflexia, o te enseñan a hacer esferas para tu árbol de Navidad, o te enseñan... Eso lo puedes ver en YouTube, paso por paso. Decía una niña, una de sus compañeras, ¿no? Pues es que a mí sí me sirvió porque pues yo adorno así las fiestas y yo sigo tomando eso que aprendí en no sé qué nivel, dice, lo sigo tomando para adornar las fiestas, entonces sí me sigue sirviendo, ¿no? Sí, pero esas son manualidades, les decía, eso lo puedes ver en YouTube, ¿no? Pero se supone que la enseñanza del arte es para desarrollar la capacidad de creación de los niños o de los jóvenes o de los adultos. Pero generalmente siempre hablamos como de los niños porque es el momento, nosotros de pronto ya perdimos eso. Nosotros de pronto ya damos por hecho todo, ya todo nos aburre, ya todo creemos que ya está dado, ¿no? Que ya lo sabemos. Yo siempre menciono a los niños porque los niños son los que en ese momento están desarrollando todas sus capacidades. Y entonces, pues lo que se busca es que con la enseñanza del arte, los niños creen y potencialices esa capacidad de creación. Pero ¿qué pasa si tú le dices cómo hacer todo, cómo hacer la esferita, cómo pintar este osito para mamá? Estás limitándolo totalmente y eso no es enseñanza del arte. Estamos confundiendo las cosas. Ujú. Estamos confundiendo, porque yo creo que, por ejemplo, a ese nivel yo los pondría a toda esta expresión corporal, a que los niños empiecen a expresarse con el cuerpo, ¿no? Y eso les va a permitir, en un futuro estoy segura, a poderse, pues, desarrollar con el otro, a poder hablar. ¿Qué pasa cuando llegan a la universidad? Párate al frente de una exposición. Es que me da pena, es que ya se me olvidó todo, porque es que, ay, maestra, no. Universidad. No tenemos esa facilidad de palabra, no tenemos esa expresión corporal, ¿no? ¿Cuántos de los que exponen hacen ahí, por ejemplo, sí, expresión corporal o con la cara o con movimientos? Casi nadie. Siempre estamos en el pizarrón, manos atrás y así, moviéndonos con un montón de pena, ¿no? Y no los juzgo como tal, porque muchas veces, pues eso no se nos enseñó desde niños, ¿no? La expresión corporal, que no pasa nada, que te sueltes. Esa capacidad, y eso, todo eso lo enseña lo artístico, chicos, que tú puedas crear tus movimientos o en la danza, o en el teatro, o en la pintura, eso posteriormente, aunque ahí dirían muchas personas, ay, ¿eso qué me va a enseñar, no? Ya saben, siempre los negativos. Pues estoy segura que todas esas personas, cuando llegan a niveles universidad, pues se les facilita todo eso, ¿no? Que ahorita decimos, ay, es que, o sea, chicos, hasta participar. Muchos no participamos por esa inseguridad. Es que, ¿qué van a decir de mí? ¿No? Yo creo que todo esto se tiene que forjar desde niños. Todo esto se tiene que, esta seguridad, esta expresión corporal, esta facilidad de habla, esta bla, 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 ¿no? Y les digo, no los juzgo, ¿no? A mí también en su momento me costó un buen, porque tampoco tuve como ese acercamiento, ¿no? Con eso desde chiquita. Creo que a mí me empezó justo a soltar desde que yo ya iba, yo creo que ya había entrado también en la prepa, yo creo, ¿no? O sea, ya grande. Y eso porque, o sea, a mí en lo personal no es que a todos les ayude lo mismo, ¿no? Puede que a unos otra cosa. A mí en lo personal yo siento que, o sea, yo me empecé a acercar a la danza, empecé a hacer danza aérea, presentaciones, todo eso en auditorios, en teatros, así bien padre. Y siento que eso a mí
me enseñó mucho, 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 me dio mucha, todo, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso más bien debemos de potencializarlo desde niños, pero utilizamos esas clases de educación artística en manualidades. Y para mañana vas a traer foamy para hacer un perrito para tu mamá, ¿no? Y entonces, pues esa no es la finalidad de la educación artística. Si ustedes leen, según el sistema educativo o los programas de la SEP, cuál es la finalidad de educación artística, siempre te van a decir potencializar la creación de los alumnos o creación con libertad. ¿A poco creen que el hacer un osito te va a potencializar? Eso si te están diciendo paso por paso cómo hacerlo, porque no te están ni siquiera dejando crear el osito. A lo mejor si te dejan crear a ti el osito libre y que tú no lo busques por internet, que tú te las ingenies de cómo creas un oso, ahí todavía. Pero si o tú lo buscas, si te lo dan paso por paso, o si te lo dejan y ya lo buscaste en internet, pues entonces ya estás ahí apagando todo, estás limitando todo, ¿no? Ya no estás creándolo tú, ya estás reproduciéndolo más bien. Bien, entonces, pues bueno, esta es otra cosa de las que, otro punto de los que analizan, ¿no? El documental. La educación, la educación del arte, la enseñanza del arte. Y entonces, pues bueno, son muchas cosas que yo creo que nunca acabaríamos, pero ya vamos ahora sí con la propuesta, que nunca acabaríamos ahí como de analizar, ¿no? El sistema educativo tiene un montón de crisis por donde las veamos. Nunca acabaríamos, pero bueno. Entonces ahora se propone, no solo critica el documental, sino propone, no solo hace crítica, ajá, porque dije no solo critica, no critica, hace crítica, que es diferente. Más bien, además de hacer crítica, también propone un nuevo paradigma educativo. Y este paradigma es ahí, pues, más pedagógico, ¿no? ¿Quién me quiere decir cuál es el paradigma pedagógico que propone el documental? No me hagan pensar que no vieron el documental completo. Proponía ahí cosas, hasta daba ejemplos. ¿No? No llegaron ni a la mitad. ¿Están ahí o estoy hablando como loquita? Ay, estoy mimido. Más con relación a la pedagogía crítica, como mencionaba que por una educación que nos enseña a pensar y no a obedecer, que sería como que más como que voy a buscar ideales y todo eso y no solo como que, ¿cómo se podría decir? Que no solo porque decían que solo estudiábamos y solo para trabajar y ya, o sea, no pensábamos en eso. Sí, tiene que ver con eso. ¿Qué más? Jennice, ¿qué proponía el documental? Jennice, ¿está ahí? ¿Vale? ¿Me puedes repetir la pregunta? No está ahí poniendo atención. Voy a empezar a quitar faltas, ¿eh? No, es que me quedé apuntando algo y se me fue la mano. ¿Qué propone el Es que documental? estaba apuntando las opiniones que me he grabado. ¿Qué propone el documental? ¿Qué propuesta pedagógica da el Propone una documental? discusión diferente. Bueno, yo
¿Cómo sería una educación diferente, Jennifer? Una educación diferente a mi punto de vista, porque el documental casi no lo entendí bien, y eso que ya lo vi 2 veces, sería que, bueno, una de las prohibiciones, porque, ay, es que hay prohibiciones que luego, como las filitas así, como las filas que hacemos, pudiendo cambiar estrategias que ya lo tenemos, pero más seguidos que de media luna hacer círculos, ¿cómo se llama? Oh, ¿cómo se llaman estas? Bueno, círculo de opinión, círculo redondo, donde el maestro da el punto y todos tienen que dar raíz a sus opiniones. ¡Ah, Así huevo! sería una Círculo educación redondo. diferente, tratar de que los alumnos saquen las opiniones sin miedo y sin tener alguna depresión, sin decirle que están mal o así, a los compañeros también. Bueno, es lo que yo pienso. Ok. Gracias, Jennifer. Donovan, Yo maestra le va a hacer. ¿cómo que mande? Ya hice la pregunta 2 veces. La misma pregunta de Jennifer. ¿Puedo terminar yo, maestra? Sí, nada más que pase Donovan. Donovan, ¿no? La verdad, no, maestra. No leyó, digo, no vio la película. No muy bien, no del todo. Bien. Entonces, por favor, usted no va a subir su análisis de la educación prohibida. Ese ya se vio desde hace un montón. Tuvieron todo el fin. Ujú. Romero, Randy. Soy yo, maestra. Sí, Romero. Pero ¿Cuál es es que la yo sí. propuesta pedagógica del documental? Yo ayer no entré a la clase, entonces no sabía que teníamos que ver un documental, maestra. No, el documental se los dejé desde el jueves. Tenían viernes, sábado, domingo, todavía ayer. Lo mismo que Donovan. No suben ustedes su tarea de la educación prohibida. Mm, Piña Ramírez. Sí, bueno, yo lo que entendí es que los alumnos puedan expresarse de una mejor forma y, bueno, compartiendo sus puntos de vista y lo que sientan, pues obviamente para expresarse, ¿no? Y, ay, bueno, que prácticamente que se puedan expresar a como ellos quieran, pero sin que les digan prácticamente así como que vayan solo por un camino, ¿no? Así como, ay, ¿cómo les diré? Mm, bueno, que tengan sus propios intereses y gustos, ¿no? Para crear su forma de ser y su esencia, ¿no? Ok, gracias. Leslie Tamara, Sí, maestra. la misma pregunta. La misma pregunta. ¿No, Leslie?
Maestra, yo quiero participar, pero se me corta el audio. Y no escuché la pregunta, solo sé que estamos hablando del video, pero se me cortó el audio. Ok, Brenda, permítame tantito, solamente que Tamara hable. La pregunta es, ¿cuál es la propuesta pedagógica del documental? Tamara, ¿no? Bien, lo mismo que sus compañeros. ¿Sale? Bien, Pérez León Jacqueline. Pérez León Jacqueline. Ok. ¿Cómo que presente? Pregunté algo, Jacqueline. No. Bien, ahora sí, Brenda Aventura. Pues la película se centra en que pues solo hay se cree que es como un sistema lineal de cómo aprender, pero lo que queremos respetar de esta película es que no todos tenemos que seguir el mismo sistema tradicional, podemos tener distintas formas de evaluación e intervención, y no sé, me recordó mucho de que todos tenemos, o al conocer esta importancia de que todos tenemos distintas maneras de aprender y las habilidades de aprendizaje. Ok. Bien, gracias, Brenda. ¿Alguien? Sí. Sí. Bueno, aquí lo que se centra en la película propone cuestionar las lógicas de la escolarización moderna que estamos viviendo. Y lo que trata igual de implementar una forma de entender la educación y expresarla de diferente manera, ya que cada individuo pues tiene habilidades distintas, y aquí brinda como que la posibilidad de que cada uno se desarrolle de acuerdo a su entorno y a sus necesidades, pero sin que alguien les imponga como en sí una educación. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo. Sí. Bueno, también, bueno, algo que yo y podría decir en conclusión de la película es que, así como nos dejó el trabajo de ayer, es que quería que los alumnos analizaran más lo que estudiaban, y no quería que se quedaran con solo lo que los maestros decían y que imponían. Y decía que también solo los alumnos eran un número, el cual era para clasificarlos a los de 10 a 5, por ejemplo. O sea, los de 5 son las personas que casi no aprendían o no retenían algo. Y era como memorización por la base, bueno, en la base que se enfocaban en la tradición, bueno, con la educación tradicional. Ok, gracias, Reyes. Por aquí déjenme leer. Luis, no sé si no tenga micrófono, supongo que no. Dice promover una educación integral, más humanista y centrada en el sujeto, el respeto a la libertad y la democracia, todo basado en cambiar la educación actual, que hace a un lado el aprendizaje efectivo basándose en la memorización mecánica. Por ahí Jacqueline pone la propuesta como tal no la tengo, pero sí habla sobre una educación libre donde hace que el alumno cuestione el conocimiento que se brinda, que el conocimiento no solamente está en el aula, puede ser como la pedagogía crítica. Bien, chicos, ¿por qué les pregunto? No quiero ser como tan mala, pero creo que yo no he sido como muy estricta en cuanto a sus tareas. Creo que les he, pues sí, como les digo, bueno, vean la película y les dejo a su criterio que ustedes la vean. O sea, no les digo, a ver, háganme un resumen de no sé cuántas cuartillas. O háganme, ¿no?
creo que yo quiero que ustedes lo hagan por ustedes mismos, sin que se vean tan obligados a que yo tenga que estar ahí dejándoles un trabajo, porque entonces sé que muchas veces solo buscan resumen de la película tal y lo copian y lo pegan y lo entregan, ¿no? Entonces creo que yo no he querido hacer eso para que no sucedan estas cosas y yo se las dejé así. Incluso les dije, tienen jueves, viernes, sábado, domingo. Todavía ayer los que no la vieron la podían ver. O sea, son 5 días para que me digan que no la vieron. O sea, se dan cuenta, solamente nos estamos quedando con lo que la maestra nos dice. Y si ella nos los dice, va, ¿no? Y entonces a mí ni siquiera me importa o no me preocupé por ver la película completa. O sea, me vale, más bien pues no sé, no sé qué esté pasando ahí, pero pues bueno, ya no voy a meterme como en más detalles, pero pues sí, sí, la verdad sí es como un tanto ahí, pues sí saca de onda porque pues nosotros estamos hablando de algo que no estamos haciendo, ¿no? Estamos hablando de algo que pues justo lo estamos viendo aquí, justo está pasando aquí. Y entonces, pues bueno, eso no está tan padre, ¿no? O yo no lo veo así, ¿no? Así como que me causa ahí cierto conflicto. Pero bueno, vale, entonces, pues dejen regreso yo a mis diapositivas. Pues bueno, nos menciona aquí, sí nos da como un proyecto específico, un proyecto que están trabajando a nivel preescolar, lo están trabajando apenas, bueno, hace años, ¿no? Que vienen trabajando este proyecto en educación básica, en educación primaria y en educación preescolar, donde a los niños los están educando, pero a través de toda la experiencia, ¿no? Por ejemplo, incluso te ponen, no sé si llegaron casi al final del video, te ponen un ejemplo de una materia de ciencias naturales, que es la que da a ese nivel, ¿no? Ciencias naturales. Y entonces te dicen, te están enseñando como la fotosíntesis, y entonces sacan a los niños al parque o a la escuela, al jardín, y los hacen que experimenten ellos, que vean las plantas, que toquen las hojas, que miren el tallo, que miren la raíz, que vean cómo les da el rayo del sol y que entonces ahí mismo la maestra les esté preguntando, les esté, no solo preguntando, les esté diciendo cómo se da este proceso de fotosíntesis. Pero los niños ya lo miran, los niños ya lo ven, lo experimentan, lo tocan, lo sienten, lo huelen. Entonces es diferente ese tipo de aprendizaje, diría por ahí una compañera del otro grupo, ¿no? Es que sí, no es lo mismo cuando tú ya lo experimentas, incluso a nosotros como adultos, si alguien nos dice o si los papás nos dicen, no lo hagan por esto y por esto y por esto, porque se siente así, te puede pasar esto y bla, ¿no? A lo mejor, dice, muchas veces no lo aprendes, o sea, te entra por un lado y te sale por el otro, y entonces, hasta que no lo vives tú, hasta que no lo sientes tú, es cuando lo aprendes. Por ahí alguien podría decir, ay, no, yo sí le hago caso a mis papás y entonces lo que me dicen se me queda y no lo hago. Sí, a lo mejor lo tienes, ¿no? Lo sabes. Pero igual no es lo mismo que si tú ya lo hubieras vivido, lo hubieras experimentado, lo hubieras sentido, seguramente cuando tú lo dices, cuando tú se lo enseñas a alguien más, ya se lo dices como más seguro, ¿no? Ya no porque te lo dijo tu papá, sino porque tú lo viviste y entonces lo aprendes de una forma de la que nunca se te va a olvidar, porque tú ya lo viviste, ya lo experimentaste. Pues también eso pasa pues con los niños, ¿no? Y se busca justo eso, que se eduque a partir de la experiencia. Que además, pues en las escuelas se quite todo lo que impide que los estudiantes aprendan, como la educación obligatoria y como la educación represiva.
Si tú obligas a los alumnos a estar, si tú los obligas a aprender algo, no lo van a aprender. Va a impedir que el niño aprenda. Si al mismo tiempo tú utilizas esta educación represiva, tampoco van a aprender. Ajá. Nos dice que, por ejemplo, desde que los niños nacen, son creativos por sí mismos. Los niños nacen, son creativos, son observadores, son curiosos, y ya lo decíamos, ¿no? Vean el ejemplo claro, sus hijos, sus sobrinos, no sé qué sea lo que tenga, cerca, un niño cerca, pero empiezan todo el tiempo a estar cuestionando, y son bien creativos y inventan historias que no sé ni de dónde se las sacan, pero luego hasta decimos, hoy estás bien fumado, ¿no? Que tienen un montón de imaginación. Y entonces, pues es que los niños tienen eso ya desde que nacen, o sea, ya es de manera innata, ¿no? Y entonces, pues justo la propuesta es que en la escuela pueden pasar dos cosas. Por un lado, que la escuela y el docente acompañe ese proceso de los niños y que se propicien actividades para que puedan desarrollar y potencializar todas esas capacidades que tienen. O dos, se les frustren esas capacidades. ¿Qué es lo que más pasa en América Latina? La dos, se le frustran al niño todas estas capacidades de creación, de observación, de ser curiosos. Se les frustran. ¿Y por qué? Porque todo el tiempo queremos que se callen, que se sienten, que no hablen, que no coman, hasta les cantamos un candadito les vamos a poner, ¿no? Porque nosotros queremos un niño que esté bien sentadito, bien comportado, bien calladito, que no pregunte, y entonces ese es un niño bien bonito, porque todo obedece. Hasta decimos, ¿no? Ay, ese niño es bien bonito, porque no habla casi y obedece todo lo que tú le dices, ¿sí? O sea, porque nosotros creemos que ese niño es el bueno, es el estándar, y el que no, tiene hiperactividad. ¿Cómo ven? No, Milo, cállate, vente. Y entonces ese niño tiene hiperactividad, ¿no? Entonces hay dos opciones. La escuela o potencializa todas esas capacidades o las frustra o las reprime. Y casi siempre sucede las dos. Nos dice justo que el niño tiene ya en su esencia esas ganas de aprender y de preguntar, lo que nosotros no. O sea, cuando crecemos todo esto se va apagando. Toda esa chispa, todas esas ganas de preguntar van desapareciendo. Y entonces, dejen pasar la otra diapositiva. Entonces la mente de un niño tiene cualidades de aprendizaje, imagínense, tiene cualidades de aprendizaje cualitativamente superiores a las de un adulto. Es decir, el niño puede aprender mejor que un adulto, porque el niño está naturalmente desarrollado para percibir lo que se le presenta. Todo lo que se le presenta, el niño lo percibe más rápido que un alumno. Con ello crea su mente y se va a construir a sí mismo. El adulto ya difícilmente lo percibe tanto, lo exterioriza tanto, porque nosotros ya damos por hecho las cosas. Si nos dicen, esa es una tele, ay, pues sí, ya conocemos una tele, ¿no? Pero si al niño le dices, ¿esa es una tele? Es un ejemplo, ¿no? No tan literal, pero es un ejemplo nada más. Pues obviamente el niño va a decir, wow, ¿y cómo se prende? ¿Y cómo se apaga? ¿Y qué puedo ver aquí? Y o sea que, ¿sí me explicó? O sea, nosotros ya nos quitaron como esta capacidad, porque ya damos por hecho las cosas.
decimos, ese es un avión. Ay, pues sí, es un avión, ¿no? Ah, años viendo los aviones volar. Pero a un niño le dices, ese es un avión, ¿y qué hace con los aviones? Mamá, mira un avión, mira, wow, está volando. ¿Cómo vuelan? ¿Y cómo logran que vuelen? ¿Y por qué no se caen? ¿Y por qué? ¿Sí me explico? La diferencia ya la vieron. Aunque, y no quiere decir que porque nosotros ya lo conocemos, no es cierto. Lo hemos visto. Ajá. Pero ya no nos preguntamos, ¿por qué vuela un avión? ¿Cómo hacen para que vuele? O sea, si esto no se los pregunta a ustedes, ¿lo saben literal? Es raro, ¿no? Solamente si estudiaran como algo de eso. ¿Y qué combustible usa el avión para que funcione? ¿No? ¿Qué corrientes de aire son las que le afectan a un avión? ¿Qué corrientes de aire necesita para que le permitan continuar su camino? ¿Cuándo un avión de emergencia se tiene que detener? Todo eso, pues no nos los preguntamos, nada más damos por hecho que hay un avión va pasando, ay sí, pues siempre hemos visto un avión y ya, ¿no? Pero el niño no, el niño ve un avión y empieza, ¿y por qué vuela? ¿Y cómo, por qué no se cae? ¿Y qué necesita? ¿Usa gasolina como un carro? ¿No? Entonces, ¿se dan cuenta de la diferencia? Aunque nosotros no lo sabemos, pero ya nos quitaron esa chispa, esa capacidad de asombro. Ya nada nos asombra. Y está comprobado que el asombro hace a las personas más sabias, porque cuando tú te asombras por las cosas, eso te hace que tú investigues y que tú busques. Pero si ya no tienes capacidad de asombro, pues ya das todo por hecho y ya, ¿no? Aunque no lo sepas, como lo del avión. Conocemos un avión y ya no nos presiona, ya no nos impacta, ya no nos presiona, ya no nos parece extraordinario y ya, porque lo hemos visto. Pero si investigáramos todo esto, pues sería diferente. Si tuviéramos esa capacidad de impresionarnos, inmediatamente lo buscaríamos y entonces nos haría más inteligentes. Pero un adulto ya no lo tiene. Por eso dice que el niño tiene más cualidades de aprendizaje que el alumno, que el adulto, perdón. Porque al niño todo lo que percibe, pues se asombra y con ello empieza a crear su mente y se empieza a construir y nosotros pues no, ya no. El niño, por ejemplo, en poquitos años va a aprender a controlar su cuerpo, va a aprender a comunicarse en varios idiomas, lo que les platicaba una vez, ¿no? Que en una comunidad de Puerto Rico hay un proyecto muy parecido como al documental, donde los niños aprenden a través de sus experiencias y los niños, búsquenlo, es una serie de Netflix, y los niños, es una serie de cada país, te dan algo sorprendente de cada país o algo diferente, ¿no? Y entonces, les digo, si es de Puerto Rico. Y entonces los niños se crean sus propios juguetes, ¿no? Ahí los ves a los niños clavando las maderitas para hacer, no sé, X juguete. Y entonces entrevistan a una niña, bueno, le preguntan a una niña como de 7 años y le dicen, y además se juntan varios niveles, ¿no? Todos están en constante comunicación, se enseñan entre todos y así. Y pues es una comunidad donde llegaron a establecerse varias familias de diferentes países, entonces por lo tanto convives con personas de otros países. Le preguntan a la niña y dice que le encanta su escuela, que le encanta. Y le preguntan que en qué idiomas sabe hablar y dice que sabe hablar 5 idiomas. O sea, imagínense, una niña de 7 años, o sea, nosotros ahorita nos ponen a aprender el inglés y el francés y decimos, no manches maestra, me voy a confundir y de pronto voy a revolver todo, ¿no? Primero uno y luego otro, porque si no se me cruzan los cables y voy a estar hablando francés-inglés, ¿no? Y no, un niño tiene una capacidad de aprender varios idiomas al mismo tiempo.
comprende igual las reglas de la naturaleza y las características de su cultura, todo ese complejo maravilloso y ese maravilloso proceso se da de manera inconsciente, lo aprende sin esfuerzo. El niño no necesitas ponerle una clase de aprendizaje de cultura, ¿no? O sea, el niño ya aprende a partir de la cultura de los papás. Y nos damos cuenta mucho porque los niños repiten todo lo que hacen en casa, todo lo que miran los papás, los niños lo aprenden. Y nos damos cuenta en el lenguaje, ¿no? Cuando vives en una casa generalmente con mucha violencia, el niño va a la escuela y reproduce esa violencia. Cuando en familia hablan de manera súper grosera, el niño así lo ves hablando en el preescolar. Y esto es de manera inconsciente, así lo va aprendiendo el niño. Incluso los niños aquí en México, hay muchas familias, Estado de México, hay muchas familias que pues se dedican al secuestro, se dedican al narcotráfico y muchas veces cuando en las primarias, en los preescolares, las maestras están amenazadas, no solamente por los niños, sino por los padres de familia. Perdón, no solamente por los padres de familia, también por los niños, aunque estén chiquitos. O sea, los padres de familia, y eso porque yo recuerdo en una ocasión, yo ya sabía esto, ¿no? Pero hasta que en una ocasión lo viví, que iba yo a la universidad, fui por los Reyes La Paz a una escuela. Yo estaba perdida, la verdad, ni sabía en qué escuela me había metido. Y entonces le hicimos una pregunta de un alumno a a una maestra, que pues si podíamos hacerle como una evaluación psicopedagógica porque pues no sé, nos causaba como intriga este pequeñito, ¿no? No recuerdo que íbamos a ir a analizar. El punto es de que le preguntamos si podíamos trabajar con tal niño. Y la maestra dijo, no, con todos menos con él y él. Con esos niños, o sea, no se metan, no les digan que están mal, no los regañen, no nada. ¿Por qué era? Porque la maestra estaba amenazada por los papás. Los papás resultó que se dedicaban al secuestro. Y entonces, bueno, tú ves a los niños y los niños también empiezan ya a tener como ese lenguaje. Y también los niños, aunque en serio parezca película o novela narconovela, sucede aquí, ¿no? Y los niños ya llegan al preescolar con cuchillo. Cuando fuimos también a otra práctica, una maestra decía que tal niño la amenazaba continuamente con cuchillo. Igual cuando sus compañeros iban a prácticas también se enfrentaban a estas situaciones. Una de sus compañeras una vez me dijo, ay maestra, es que me está dando miedo. Dice, hay un niño de primaria. Dice que se viste bien chistoso, dice así, o sea, así decía la alumna, ¿no? Decía, trae así como cadenas y así, dice, se siente como cholo, maestra, dice, ¿no? Y me dice siempre, vas a ver que yo te voy a robar. Dice, vas a ver que yo te voy a robar. Dice, de primaria. Yo al principio decía, ay, qué chistoso niño, ¿no? Dice, pero no, maestra, es que todo el tiempo me queda viendo bien fijamente y así feo. Dice, no sé cómo explicarlo. Y entonces le preguntaba, ¿verdad? Y les preguntaba a sus compañeros y, ay, sí, maestra, es ese niño, no sé qué onda, ¿no? Y entonces, pues es esto, ¿no? Que los niños aprenden todo, pues ya, de manera
de manera, pues inconsciente, ya sin que lo obligues a que lo aprenda. Hace un tiempo, hace unos años, secuestraron a uno de mis padrinos y dice que donde lo tenían en el cuarto, lo tenían vendado de los ojos, ¿no? No veía, pues. Y que mientras le pegaban, o sea, sí, le pegaban así horrible hasta ensangrentarlo todo, se oían niños jugando, que no se sorprendían, o sea, que lo veían de manera normal. Los niños estaban risa y risa, jugando con sus muñecos y todo, y señoras amamantando ahí. Porque, o sea, él escuchaba todo, sí podía escuchar, ¿no? Pero pues no veía nada. Imagínense un niño creciendo en ese contexto, obviamente él jamás va a sentir feo de un secuestro, porque para él es algo normal. Imagínate para ese bebé que está amamantando apenas, pues va a ser algo súper normal para él, un secuestro. No va a sentir feo, no, porque él creció ahí en ese contexto. ¿Sí me explico? O sea, por eso es que dice el documental, ¿no? Aquí incluso hasta lo puse. El niño va a repetir lo que recibe. Todo lo que recibe el niño lo va a repetir. Y entonces ahí es donde tiene que intervenir lo más que pueda la pedagogía. Y tiene entonces que lograr relaciones más amorosas con los alumnos. No es que lo cambie, hay muchas personas que pues no, ya por ejemplo con estos niños que estaban ahí en el secuestro y todo, ay, pues ya va a ser bien difícil. No, difícilmente pues van a poder tomar otro rumbo, otro camino, ¿no? Pero dice que la pedagogía pues quiere como romper un poquito con eso, aunque sean no todas las personas, con algunas personas, lograr por eso relaciones más amorosas, que los niños sientan otro tipo de relación que lo que viven quizá en sus contextos violentos, que vean que existen otras cosas, que sí puedes relacionarte con alguien de manera más profunda. Y entonces para que el niño o la persona vea que pues no todo es feo, ¿no? No todo es violencia, no todo es que sienta otro tipo de personas. Y entonces que logren crear pues estas relaciones más profundas, más humanas, ajá, pedagógicamente hablando. Entonces, pues se busca eso, ¿no? Que tenga, pues que exista otro ambiente en el aula diferente. Pues nos dice que todo lo que nos rodea influye directamente en nuestro aprendizaje, todo. Los espacios, los tiempos, las actitudes de nuestra familia. Sí, ¿no? Cuando nosotros vemos a nuestra familia peleando, enojada, pues vamos también como con ese chip a la escuela, ¿no? Y difícilmente lo aprendemos. Todo va a influir en nuestro aprendizaje, ¿eh? Las actitudes de la familia, las emociones, los espacios, los tiempos, los gustos, las creencias, todo es parte de ese ambiente con el que nos construimos a nosotros mismos. Entonces, tenemos que pensar qué ambiente estamos ofreciendo a los niños para que se desarrollen de esa manera. ¿Qué les estamos ofreciendo? O sea, si los niños en ese momento son muy receptivos, es la etapa como más canija, como más en la que más pueden aprender cosas, pues también tendríamos que pensar y repensar qué es lo que les estamos ofreciendo. Es bien importante, por eso siempre les digo, o sea, ser maestro de preescolar no solamente es ponerte a jugar con ellos y cantar, o sea, es una situación mucho más compleja ahí. Hay otro estudio que nos indica que a los 5 años de edad, el 98% de estos niños
son considerados genios. Imagínense, 98%, es decir, casi todos los niños de 5 años pueden ser considerados genios, porque tienen una curiosidad, una creatividad impresionante y un pensamiento más abierto. Se abren a todas las posibilidades. Nosotros ya tenemos como un pensamiento más convergente, un pensamiento más cerrado, ¿no? Ya estamos estructurados nuestras ideas y entonces difícilmente nos abrimos a más ideas. Por eso es ahí cuando decimos es que eres muy cerrado, ¿no? Pues es eso, ¿no? Que ya no permites que entren más ideas diferentes, ya estás estructurado. Pero los niños no, los niños son como muy abiertos, muy receptores. Ellos todavía no han constituido su pensamiento tan formal o sus ideas. Entonces los niños aquí tienen un pensamiento más abierto, divergente se le llama. Son curiosos, son creativos, son etcétera, ¿no? Entonces a los 5 años el 98% de estos niños son considerados genios. Pero esos estudios dicen que 15 años más tarde, solo el 10% de estos niños siguen o pueden seguir siendo considerados genios. Imagínense cuánto bajó de 98 a 10%. 15 años más tarde. Entonces, ya ven como si pareciera que entras a la escuela y te van quitando, en vez de potencializarte, te van quitando todas estas capacidades. Habría que preguntarse por qué estamos haciendo mal, ¿no? 15 años más tarde ya solo el 10%, es decir, a los 20 años 10% de las personas pueden tener todavía estas capacidades. Los demás ya las perdimos. A los 20 años, es decir, a su edad, a nuestra edad, ¿no? Y está duro, porque imagínense a los 5 años que los niños pueden ser considerados genios, es donde nosotros tendríamos que aprovechar esa edad para potencializarles todas las capacidades. Dejarlos que los niños estén experimentando en todos los sentidos. Te meto a danza, te meto a natación, te meto a ver qué es lo que a ti más te llama, qué es lo que más te llena, te meto a música, te meto a pintura, te meto así, explotarlos, obviamente tampoco ponerlos obligadamente, no, más bien irles inculcando eso, porque si tú los saturas de manera obligada, pasa todo lo contrario, ¿no? Ahí los echamos a perder, no. Más bien irles inculcando todo el arte, toda la creación, todo qué es lo que quieres, si los vemos muy latosos, muy traviesos, canalizar toda esa energía en algo. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los niños de 5 años en México? Se la pasan en el celular, se la pasan en la tele, comiendo golosinas mientras ven la tele. Entonces, pues, ¿qué esperamos de nuestros niños? En vez de potencializar esta genialidad a los 5 años, pues también nosotros los estamos ahí apagando. Los estamos volviendo dependientes de la televisión, de las redes sociales. Niños bien chiquitos ya tienen Facebook. ¿Y qué hacen los niños con el Facebook? Pues no lo ocupan para cosas buenas, ¿no? Bueno, no es como que Entonces, se pueden hacer muchas cosas buenas en pues Facebook, ahí ¿sabes? está, ¿no? De nosotros. ¿Qué queremos hacer Se con mamó la esta profa. persona? Por eso decimos que es bien importante esa edad, 5 o 6 años, porque pues puedes aquí detectar un buen de cosas. Si ves que al niño le encanta la ciencia, ¿Fuiste a los entregar sus tareas, dinosaurios, güey? ¿no? ¿Fuiste a entregar tus Los tareas? aviones, pues cómprale libros de dinosaurios, libros de aviones, llévalo a la ludoteca, al museo, donde pueda ver como los huesos o sea, de lo que le gusta. Es más bien detectar qué es lo que le gusta al niño y potencializarlo, ¿no?
¿Cómo ven? Y es todo esto, ¿no? Lo que propone pues la pedagogía aquí en el documental. Nos dice también que si un docente no es feliz educando, si en la educación no eres feliz, pues entonces no estás educando. Porque ¿cómo le vas a transmitir a los alumnos algo que a ti te cuesta? O sea, algo que tú ni siquiera quieres, que no te hace feliz, que no te llena, pues difícilmente lo vas a transmitir también porque solamente también estás repitiendo algo. Entonces, pues no, un docente tiene que educar con cariño, con amor, con pues con esas ganas de hacerlo, ¿no? Si un maestro está aquí así repitiendo todo, leyendo las diapositivas, sin explicarlas, durmiendo, con hueva, ¿no? Pues ¿qué vamos a aprender? Muy difícil, ¿no? Entonces, se busca que además pues se creen esos diálogos colectivos, que el docente no solamente hable, sino que también pues los alumnos intervengan, que los alumnos puedan también dar su punto de vista, todo para que entonces podamos generar ese diálogo colectivo y pues que creemos el aprendizaje, ¿no? Que el profesor solo sea una guía. Y pues bueno, es una tarea muy compleja que uno solo no podría. Es decir, el docente no solo podría, no solo porque yo lo desee, lo voy a poder hacer. Más bien es un trabajo en el que todos tenemos que estar comprometidos, padres de familia, alumnos, maestros. Que los alumnos también digan, no, pues es que yo, o sea, si quiero, ¿no? Si quiero ponerme como ya en mi papel de futuro profesionista. Y entonces, pues si yo no hago nada, si yo no leo, si yo nada más me espero a que la maestra me dé la clase, pues también, ¿cómo, no? Y pues bueno, aquí podemos decir que en el siglo XX, pues ya empiezan a surgir a partir de todo esto, a partir de los análisis, de las críticas que se hacen a la educación, pues empiezan a surgir varios movimientos en la pedagogía de diversos países que empiezan a desarrollar experiencias educativas concentradas en la libertad del niño. Empiezan a surgir proyectos donde empiezan a tomarle en cuenta la libertad del niño. Por ahí tenemos todos los proyectos de Montessori y de otros tantos que, por ejemplo, empiezan a hablar del juego, etcétera, ¿no? Y buscan también una construcción autónoma de aprendizaje, que el niño pues experimente y aprenda también por sí solo, que sean autónomas, igual el adolescente, el adulto, etcétera. Y pues bueno, esto empieza a partir de que ellos se preguntan, se cuestionan o se replantean toda la estructura de la escuela tradicional. Buscan hacer un cambio de esta escuela tradicional. Y hay una pregunta que a mí me gustó mucho y con eso voy a cerrar la clase. Y dice, ¿educamos para enfrentar la sociedad o para transformarla? Lamentablemente, siempre educamos para enfrentarla solamente. Es decir, los maestros siempre te dicen, tienes que aprender esto porque cuando te enfrentes allá afuera a ese problema, tienes que saber cruzarlo. Es decir, cruzar el charco, ¿no? Tienes que ir caminando y si ves una piedra, saltarlo. Si ves un charco, igual, ¿no? O cruzar el charco. Eso es educar para enfrentar la sociedad, los problemas de la sociedad. Si nos educaran para transformar la sociedad, entonces en vez de brincar ese charco, o en vez de brincar o darle la vuelta a ese problema, lo transformo. Es totalmente diferente. No solo le doy la vuelta, más bien lo transformo.
Entonces la pregunta es esa, ¿educamos para enfrentar a la sociedad o para transformar la sociedad? Y yo creo que justo la pedagogía busca esa transformación de la sociedad, no busca enfrentar la sociedad, porque si no solamente también, ¿no? Te dirían cosas absurdas que tienes que hacer o te dirían como una lista del supermercado o un manual, esto tienes que hacer para enfrentar este problema de la sociedad, ¿no? Porque no vas y buscas transformarlo. Entonces esa es otra de la tarea de la pedagogía, la transformación. ¿Mm? ¿Cómo ven? Y pregúntenselo, ¿no? Siempre que quieran, pues educar, o pregúntense si sus maestros los están educando para enfrentar a la sociedad solamente o para transformar la sociedad, que es totalmente diferente. Ajá. Bien. Y pues nada más, chicos, ya mañana continuamos con la pedagogía crítica. ¿Ah? Hay igual una frase que aparece ahí en el documental de Paulo Freire. Y dice, estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Volvemos con lo mismo, ¿no? Estudiar no solamente es que yo me quede con lo que me dijeron, con todo lo que me dicen que es lo que tengo que aprender, no, sino yo construir mis ideas, ajá, crearlas y recrearlas. Ajá. Pablo Freire, un pedagogo que seguramente encontraron en la pedagogía crítica, pedagogo brasileño, que más tarde lo vamos a ver. ¿Sale? Entonces los dejo, chicos, me hubiera gustado que hablaran más, ya se acabó el tiempo y pues vayan con cuidado, desayunen, nos vemos, bye. Muchas gracias, maestra. Sí, maestra, hasta mañana. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana, maestra, bonito día. Hasta mañana. Hasta mañana, maestra Quiz, y que tenga buena tarde. Sí. Bueno, Hasta mañana, bonita tarde. bueno. No entendí eso de los amargados dirán, qué hueva, me salgo mejor. ¿Cómo? Kevin, ¿está ahí? Kevin. Maestra puso de bien marcado que algo de los maestros que está explicando. Sí, ya se acabó la clase, creo que ya nos pasamos, pero creo que, profe Dirso, ¿va a empezar otra reunión? Sí, maestra, necesita su link, ¿verdad? No, acabo de terminar la clase, nada más que... No pasa nada. No se preocupe, maestra, lo que necesito es hablar con ellos. Voy a pasar lista de manera general con las actas oficiales y hacerles algunas preguntas, pero eso sería todo. Bueno, entonces yo me salgo, ¿sale? Sí, está bien, maestra. Entonces, pero oye, muchos ya se acaban de salir. Como ya les dije que había terminado, se acaban de salir, entonces no sé si les mandas mensaje para que se vuelvan a integrar. Sí, claro que sí. Órale, vale, bye. Bye, gracias. De nada. Oye, maestra. ¿Me puedes pasar el último reporte de los profes? Lo entrego hoy. Tu micrófono. Ahorita te lo paso. Vale, lo entrego hoy. Sí, bye. Bye, gracias. Bye. Cámara, hijo.